¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día aquí en Antofagasta Televisión. Nos encontramos junto al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien se trasladó hasta la zona 0 en Tocopilla justamente para catastrar en terreno parte, ¿cierto?, de lo que hemos comentado ya durante todas estas jornadas tras el aluvión que azotó al vecino puerto. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros en Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación. Ministro, básicamente lo que se logra recoger en terreno, hay bastante cansancio de los vecinos en Tocopillas, hay mucha molestia también respecto de que en todo tipo de emergencias se busca que la ayuda esté pronta, que ojalá, ¿cierto?, los beneficios que el gobierno pueda entregar en las primeras horas de esta emergencia sean rápidos. ¿Cómo se evalúa la situación en terreno y parte de lo que se logró realizar como los trabajos durante esta jornada? A mí me tocó asistir a Tocopilla desde el día de ayer. Ayer estuvimos haciendo una ruta calle con las personas en situación de calle. Estuvimos con vecinos de la población José Santos Osa, donde había mucha actividad de voluntarios, de voluntarias, de jóvenes, de vecinos, de diferentes agrupaciones, contribuyendo al restablecimiento de la normalidad, expresado en el retiro de escombros, barro, en fin, desechos que permitan generar una situación de normalidad lo más pronta posible para efectos del funcionamiento de la zona afectada. Quiero destacar que en términos de respuesta y a propósito de las expectativas de los vecinos, desde el día lunes, diría yo desde el día domingo mismo, comenzó una articulación, en el caso de la región de Antofagasta, un gabinete regional que permitió establecer cuáles eran los planes de acciones para abordar la emergencia. Particularmente el mismo día lunes y en adelante comenzó una adecuada coordinación entre los diferentes ministerios, pensando en el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas, con la Intendencia, con la Gobernación y por cierto con el mismo municipio. Eso ha permitido avanzar con mayor celeridad en lo que refiere el catastro tanto de la encuesta, la EFU, la encuesta familiar de emergencia, a objeto de determinar cuál es la situación socioeconómica de las familias afectadas y por otro lado, y en complemento con el cuestionario de vivienda también para determinar cuál es el daño que se ocasiona a propósito de esta emergencia, de esta aluvión. Esos cuestionarios comenzaron a realizarse desde el día lunes. Bueno, el Ministerio de Vivienda dijo que ya comenzaba a levantarse esa información desde las primeras horas, ¿cierto? Bueno, cuando se constituyen obviamente los ministerios en terreno. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, los datos que se permitan, o sea, van a levantarse recién comienzan hoy, ministro. No, para nada. El mismo domingo comenzó un profesional, dos profesionales del Ministerio de Desarrollo Social que se ubicaban en la zona a abordar y a disponer, digamos, de plataformas. El cuestionario de viviendas del Ministerio de Vivienda se está aplicando de manera complementaria desde el mismo día lunes con el Ministerio de Desarrollo Social. Y esto es súper importante porque nos permite que no existan duplicidad de información, información inconexa o no armonizada desde el punto de vista de la realidad de una familia. Por tanto, se constituyeron equipos psicosociales constituidos por 2 profesionales del ámbito psicosocial más un técnico, 12 equipos que se han desplazado por toda la zona catastrando vivienda por vivienda. Inicialmente, el número, el N de personas damnificadas es de 800 personas. De esas 800 en albergues, en 2 albergues, en la escuela Gabriela Mistral y en la escuela F6, estaban albergadas 350 personas. Yo participé hoy día de la reunión liderada por el general de zona. Estaba el director nacional de la ONEMI, el intendente, el gobernador, el alcalde, y la información reportada es que ya disminuyó a 150 las personas albergadas. La mayor cantidad de personas se ha ido reubicando en familiares o muchas de ellas han ido retornando a las viviendas en la medida que son daños menores. Lo que prevalecen son daños menores desde el punto de vista de los números. Luego hay un número de casas que tienen daños un poco mayor y que por lo mismo van a requerir de la asistencia técnica de la Dirección de Obras, de Servio, mediante el municipio, y un número de aproximadamente 37 casas que se puede elevar a 50 que están inutilizables. Por tanto, hablamos de un proceso de recuperación en términos de vivienda, acompañado de un proceso de apoyo en el plano socioeconómico que es consecuencia directa de este proceso de catastro tanto en la EFU como en vivienda.
Ministro, ¿pero cuántos recursos justamente hay asociados a esos programas o si va a depender de la información que se logre levantar? Depende. Porque quienes pueden ser beneficiarios ya o quienes se conviertan en beneficiarios producto precisamente de la emergencia, es decir, de acuerdo a la condición que se ha podido... Depende de la información catastrada. Yo quiero insistir en este punto. Nosotros comenzamos el día lunes a efectuar las encuestas. Restan aproximadamente 150 viviendas por catastrar, que se está en proceso. A esta misma hora, en esta entrevista, ya puede haber disminuido significativamente ese número. Pero aquí las familias fueron concertando visitas que estaban albergadas en su domicilio para que fueran los encuestadores y pudiesen en terreno, porque esto tiene que ser presencial y en la vivienda, ir levantando la información. Una segunda fase en esto que es muy importante es que también estamos aplicando EFU a las 28 caletas donde existen pescadores artesanales y personas, digamos, en general. Ya de ahí fueron evacuadas 140 personas, se les proveyó de alimentación, de víveres, y estamos tratando con la mayor celeridad de catastrar a las otras personas con la EFU. El punto es que estamos catastrando, estamos digitalizando, ahí es con apoyo del municipio, también había una adecuada coordinación. Luego se tabula la información, se procesa y se determina cuál es la prestación que hay que otorgar en este caso. Sin perjuicio de eso, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, uno de nuestros subsistemas del sistema de protección social, en términos generales, es el subsistema de seguridades y oportunidades, que atiende al 40% de familias más vulnerables. Por ello, muchas de las familias que pueden estar afectadas en esta emergencia pueden ser beneficiarias hoy por hoy del subsistema de seguridades y oportunidades, también conocido como ingreso ético familiar. En ese subsistema existen prestaciones para habitabilidad, enseres, vajilla, camas, para que mejoren la calidad de vida de las familias. También existe el programa Vínculo, que es apoyo a adultos mayores. Existe también el programa Yo Emprendo de FOSIS, que es microemprendimiento. Sabemos que muchas de estas personas pueden haber visto afectado su pequeño capital, que era propio de este programa de apoyo de FOSIS. Por tanto, como Ministerio de Desarrollo Social, sin perjuicio de lo que arroje el catastro para efectos de intervención en términos de prestaciones y vivienda, complementando el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Desarrollo Social, hemos reasignado, redistribuido 140 millones aproximadamente que nos permitan atender el daño que puede haber ocasionado esto en familias que son parte del subsistema de seguridad y oportunidades, que son las familias más vulnerables para efectos del país. Ministro, usted hablaba un poco de cómo se va levantando esta información, cómo se tabula, ¿verdad? Y cuáles son finalmente el resultado que ustedes pueden tener para intervenir. ¿En cuánto tiempo habla de estos 140 millones de pesos aproximadamente? Pero eso es inmediato, es decir, el día de mañana esas familias mañana, pueden, o cómo nosotros es? con la misma EFU, porque entendámoslo de este modo, hay familias que van a estar dañadas. Esas familias requieren una prestación probablemente del Estado en determinado monto que yo no puedo hoy día asegurar porque estamos en proceso. Sin perjuicio de eso, hay familias que ya hoy día tenían prestaciones del Estado, porque son de las familias más vulnerables. Y que esas se mantendrían entonces. Y por eso reasignamos estos recursos, porque son prestaciones que se estaban otorgando, que se ven menoscabadas a propósito de la emergencia. Por ejemplo, el pequeño capital que puede tener o sea, si una familia era parte del programa Habitabilidad de Seguridad y Oportunidades y perdió las camas de sus hijos, que los compró con esa transferencia del Estado, teníamos que reponer eso. Entonces estos 140 millones tienen que ver con eso. Tienen que ver, por ejemplo, con reforzar el programa de invierno, que es alimentación a las personas en situación de calle, que es importante hacerlo, digamos, porque estamos en una situación de emergencia. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con que el ajuar, que es el que se le entrega a las familias cuando nacen los niños y se les da entre 0 y 6 meses de edad, una familia que lo haya obtenido lo puede haber perdido. Está disponible ese ajuar para nuevamente entregarlo. Entonces esto sin perjuicio de las prestaciones que se entreguen con ocasión de la emergencia más estructural. ¿Y programas especiales, ministro, respecto, por ejemplo, a población que se ve muy afectada en este caso, que serían los adultos mayores, personas en situación de discapacidad? ¿Hay programas específicos o de acuerdo a lo que se ha podido también levantar como información en el terreno? El catastro nos indicaba que teníamos inicialmente 9 adultos mayores en los, con requerimientos de ayuda en los albergues. Disminuyó a 4, los otros fueron reubicados con su familia. Estaban las prestaciones, Senama hizo un catastro en todos los albergues
indistintamente del catastro que se hace a través de EFU. El Servicio Nacional de Discapacidad hizo algo equivalente. Identificamos 3 familias, personas en situación de discapacidad que perdieron sus ayudas técnicas, sillas ruedas. Estamos gestionando ya ese procedimiento para restituirlo. Del mismo modo, respecto a las personas que tienen discapacidad en el plano mental, está resguardado la provisión de los medicamentos en coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social, a partir de Senadis, y el Ministerio de Salud. En general hay una coordinación que ha operado muy bien para efectos de subsanar los déficits de la emergencia, que es muy importante. ¿Qué fase viene a posterior? Una vez que ya tengamos catastrado, junto con allegar los recursos, es por cierto también tener una intervención en el plano más psicosocial que restaure la tranquilidad emocional de las familias. Lo digo porque a mí hoy día me tocó participar del proceso, digamos, ser testigo de cómo el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigaciones, estaba haciendo la búsqueda de la señora desaparecida. Y eso genera mucha perturbación psicosocial en las familias, porque puede que la señora esté en una de las viviendas de ese mismo sector. Entonces, hemos visto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Cultura, de Deporte, a través de las seremías, intervenciones psicosociales que contribuyen a restaurar la tranquilidad emocional de las familias en paralelo con este proceso de recuperación y de asignación de recursos para restablecer la normalidad. Ministro, justamente hablando, ¿cierto?, del estado de ánimo, de la intranquilidad que tienen muchos tocopillanos, entendemos justamente esta mañana fue emplazado además por una de las personas más afectadas que perdió a su hija justamente en este aluvión, justamente en ese recorrido que usted ha hecho en la parte más humana. O sea, es difícil también para los tocopillanos, y ha pasado en cualquier emergencia, el esperar los tiempos de ayuda justamente de la autoridad, sobre todo en aquellos programas más sensibles como los que hemos conversado ahora. No, yo entiendo el dolor y el malestar de las familias. Uno no puede ser más que empático en esto, y desde luego uno tiene que esforzarse por ser más oportuno en las respuestas, y quiero dar la tranquilidad de que estamos trabajando con ese sentido de urgencia. El Ministerio de Desarrollo Social, y creo que todos los ministerios, no solo el Ministerio de Desarrollo Social, han desplegado un esfuerzo por estar presentes desde el primer día, por contribuir a generar seguridad, tranquilidad. Se está trabajando con mucha diligencia en el retiro de escombros, de barro, de desechos, se está trabajando en el catastro rápidamente, y la inquietud y el malestar que plantean las familias es legítimo, porque están pasando por una situación muy difícil, muy dolorosa. Hay pérdida de vidas humanas, son vecinas, vecinos, una niñita, 2 personas adultas mayores, una señora aún desaparecida, que no encontramos, no se encuentra su cuerpo. Entonces es una situación que evidentemente uno tiene que asumir con empatía, y tiene que asumir con sentido de urgencia para trabajar más rápido. Ministro, ¿cuál sería el compromiso entonces? O sea, si es necesario, o en esta evaluación que se está haciendo de manera inicial, tener más recursos o integrar otro tipo de programas, porque los tocopillanos son un pueblo que está resentido, dice su propio alcalde, les ha tocado muy difícil la reconstrucción del terremoto de Tocopilla en el año 2007, costó casi una década que se pudiese, ellos dicen, casi estuvieron a punto porque el año pasado terminaron el 100% de esa reconstrucción, y finalmente no se confía mucho en la respuesta que se pueda dar en distintos ámbitos, ¿verdad?, posterior a una emergencia. Bueno, yo quiero dar la tranquilidad que estamos trabajando con un sentido de responsabilidad y urgencia que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Los programas que haya o sea, de hecho ya estamos reforzando los programas que hoy día existen para las familias más vulnerables. No obstante, aún no tenemos el resultado de las encuestas, y eso tiene que ver con que sabemos que si una familia está en un programa de vulnerabilidad, hay que nuevamente nivelar indistintamente de las otras ayudas que provengan. Pero ¿cuál es el plazo máximo también para obtener esos resultados? Porque nosotros no se puede estimamos esperar. que en un par de días más vamos a tener ya catastrado todo, y eso nos va a permitir dar las respuestas más rápidas posibles. Ministro, gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias. Bien, nos reencontramos en otra oportunidad, ¿cierto?, con obviamente el foco puesto en lo que está ocurriendo en Tocopilla. Agradecemos al Ministro de Desarrollo Social también por conversar con nosotros.